Muchas gracias. Encontramos en el desarrollo de Banana Times al ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec. Ingeniero, el tema del banano es un tema muy importante en estos últimos días, no solamente por precios, sino por el tema de mercados y también obviamente por el tema competitividad y sobre todo la espada de Damocles, el fenómeno del niño que se nos cierne encima. Coméntenos, ¿cuál es el pálpito de ustedes como organización gremial? ¿Qué es lo que esperan del gobierno que les facilite ciertas cosas, que les permita ser competitivos en el mercado? Gracias, Clever. Yo creo que oportuno este evento, Banana Time, que permite no solamente unirnos los diferentes actores de la cadena de banano, sino intercambiar criterios y experiencias y comentarios de las problemáticas en general. Una tribuna importante, enfocada para los productores sobre todo, pero que nos permiten dialogar y topar las problemáticas actuales. En relación al tema de los mercados, mira, la tendencia se sigue manteniendo de un incremento de las exportaciones. Hasta mayo, en las cifras preliminares, más o menos están casi por el 4%, con incrementos sobre todo en el mercado de la Unión Europea, en Rusia, Reino Unido y Cono Sur. Básicamente por una mezcla de diferentes factores, hubo algo más de producción, sin embargo en mayo cayó un poco. Se colocó mejor precio en Europa, por eso también el incremento en las exportaciones en términos monetarios, pero ya en mayo, por factores climáticos, por el invierno fuerte también, hubo una menor producción y ya hemos comenzado a ver una reducción de los volúmenes de exportación en el mes de mayo en comparación con los meses anteriores. Es decir, que al cierre para el semestre podríamos estar en un 3% como máximo. Yo creo que sí, esa es la tendencia. Por otro lado, Clever, topaste algo importante, que nos enfrentamos a un tema, una complicación con la anunciada llegada del fenómeno del Niño, en la que ya deberíamos estar preparándonos, ya los productores de banano se están preparando, Clever. En las fincas se están dando mantenimientos a los canales de drenaje, pero aquellas fincas que están a orillas de los ríos están reforzando los muros y poniendo o creando muros nuevos o sacos de arena, etcétera. Las autoridades en paralelo tienen que también comenzar a dragar los ríos. Los centros de control de inundaciones, como el que está en la zona de Guaya, por el Puente Payo, etcétera, esa zona de control de inundaciones del río Bulubulu, también hay que darle mantenimiento, porque de no darse puede ocurrir de que se desborden los ríos y pueda afectar no solamente al sector ganadero, a los diferentes sectores productivos. Claro, yo no recuerdo, Richard, si fue en el fenómeno del Niño del 82-83 que perdimos nuestra condición de primer exportador de banano, que creo que fue la única vez, o fue en la del 96-97, uno de estos dos. En 83, pero sobre todo, aparte de que hubo muchas inundaciones, las carreteras también se destrozaron y por ende no se podía sacar la producción. Yo creo que ese es otro de los aspectos importantes, de que las vías deben siempre estar operativas. En esta zona, sobre todo en el Oro, se cayeron un puente hace 1 o 2 años que paró prácticamente la exportación durante una semana. Entonces hay que estar a la mano con puentes Bailey, etcétera, las autoridades como tal. Y por otro lado, también tener líneas de financiamiento para aquellos productores que podrían verse afectados, digamos por inundaciones o exceso de agua, para darle mantenimiento adecuado a la finca. La secatón ganera va a ser un problema bastante grande a partir de ahora, y yo creo que deberíamos de tener las autoridades líneas de crédito a través de la banca pública y por qué no también la banca privada, líneas de crédito para el financiamiento. Pero por otro lado, también hay que ir tomando decisiones en el momento que se vayan presentando complicaciones, por ejemplo en aspectos tributarios, laborales, etcétera, como medidas que se puedan dar si es que la afectación es grave, ¿no? Claro, ahora el reto no solamente es interno, Richard, sino el reto también es externo a nivel de mercados, por ejemplo, las exigencias
de nuevas certificaciones y las exigencias ya no voluntarias del cumplimiento de las debidas responsabilidades. Es un tema que va a tener vigencia en el 2024, 2023. Creo que el Parlamento Europeo está justamente por estas fechas en reunirse y ratificar todo ese paquete de responsabilidades que tiene que ver no solamente con la responsabilidad empresarial, con la responsabilidad ambiental, sino también con la responsabilidad del pago del precio justo, del salario digno que se llama. Y en esto también hay una exigencia de parte de ustedes de que los consumidores europeos y los consumidores en general paguen el precio digno de la caja. Yo creo que tú has dado un acierto en el comentario. Nosotros, si tú analizas, Clever, el precio de importación de la caja de banano de Latinoamérica, de 14,5 euros en el 2015, bajamos a 11,4 en el 2022. Pese a que hay una desgravación arancelaria, pese al acuerdo comercial, Europa ha pagado menos por la caja de banano. Sin embargo, nos han impuesto prácticamente el nuevo Green Deal o Pacto Verde, que trae como consecuencia básicamente la reducción del efecto climático, de cambio climático, y por ende reduce el uso de ciertos plaguicidas, que al final del día transmite esto en reemplazo de productos que ha hecho que se incrementen los costos de producción con menor eficiencia productiva. Lo hemos hecho, lo hemos aceptado, pero lo que aspiramos al menos es que nos paguen ese precio justo también, que nos permita cubrir esos costos y mantener la sostenibilidad de la producción. Fuimos a Europa el año pasado a exigir la responsabilidad compartida, porque esto es un ganar-ganar. Un camino de doble vía. Exacto, quieres un producto así, eso tiene un costo y tiene que pagarse. Caló ese mensaje, Clever, porque nos reunimos en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y con supermercados en Bruselas, en Alemania, donde este año, Clever, no solamente que se incrementaron los volúmenes de exportación en Europa, sino que los precios en general han sido mejores. Es decir, valoraron mejor la caja de banano. Pero se han incorporado normativas nuevas, como por ejemplo el cumplimiento de pagar un salario digno a los trabajadores, que el Ecuador lo cumple, Clever. La Constitución de la República lo contempla y así lo estamos haciendo. Se hizo una evaluación por parte de la GIZ, de IDH, sobre todo de la GIZ, donde se corroboró el pago del salario digno en el Ecuador, de los pocos países productores de banano. Así que en esa parte nosotros estamos prácticamente cumpliendo todo lo que Europa nos pide para exportar banano. Certificaciones internacionales, pago de un salario digno, y aspiramos nosotros que Europa pague el precio justo. Por eso el tema del concepto de la responsabilidad compartida que le hemos venido exigiendo y discutiendo en paneles internacionales en Europa con autoridades y supermercados. Claro, finalmente, Richard, el pálpito para las exportaciones finales del 2023 estarán dentro de las 350, 360 millones de cajas. Mira, la tendencia está a que sea ligeramente mayor que el año pasado, en un 2-3% de acuerdo a esto. Esto es indescifrable por lo que se viene, pero digamos, de acuerdo a lo que hemos venido viendo en las estadísticas, creemos que podría haber un incremento de un 3% aproximadamente por medio para este 2023 con relación al año pasado. Lo comprometemos a Richard a conversar sobre los problemas internos de casa, como es el código F, para una próxima invitación en este programa. A la orden, Clever. Ok.